Nunca pensé que llegaría a contar algo así en voz alta. Uno siempre cree que la peor humillación viene del mundo exterior, de la gente que nos envidia, de los que nunca quisieron nuestro bien, pero nunca, jamás imaginé que sería mi propia hija quien me llamaría inútil. Y oír esa palabra en su boca fue como sentir que me arrancaban algo por dentro, algo que no vuelve, algo que nadie puede reparar. Tengo 52 años. No soy perfecto, claro que no. He cometido errores, he tomado decisiones equivocadas, me he equivocado más veces de las que me gustaría admitir. Pero si hay algo que siempre he hecho con dedicación y sinceridad, ha sido ser padre. Le di lo mejor que pude, incluso cuando eso significaba sacrificarme. Trabajé doble turno, reuní lo que tenía y lo que no tenía. Renuncié a sueños, descanso, deseos y nunca me quejé. Nunca exigí nada, porque para mí, amar era esto, ofrecer más de lo que sobraba. Era dar incluso lo que no podía dar. Pero ese día, durante esa discusión, ella no vio nada de eso. Nunca olvidaré cómo me miró, como si fuera un peso muerto, una carga en su vida. Era una mirada que nunca había visto en sus ojos, ni siquiera de adolescente, ni siquiera en las discusiones tontas del pasado. Era una mirada fría, calculada, casi ensayada, y entonces, de la nada, pronunció la frase que se convirtió en la cicatriz más profunda de mi vida. Eres un inútil, papá, un estorbo. No sirves para nada. Recuerdo el momento exacto. Recuerdo mi postura, la hora en el reloj, el eco que dejó la palabra en el aire. Recuerdo sentir una opresión en el pecho, como si algo se desmoronara dentro de mí. Recuerdo pensar, ¿es esta la hija que crié? ¿Es a esto a lo que dediqué toda mi vida? Pero lo que no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar, era que ese insulto lo cambiaría todo, absolutamente todo. Incluso su propia vida, porque el destino tiene una cruel ironía. Quien llama a alguien inútil a veces solo está revelando lo que teme ver en sí mismo. Ocurrió una tarde cualquiera, una discusión casi absurda que empezó por algo insignificante. Nadie espera que un ataque así surja de un detalle tan trivial, pero así funciona la vida. Las mayores tragedias comienzan con pequeñas grietas que decidimos ignorar. Ella hablaba en voz alta, yo intentaba mantener la calma. Ella me acusaba, yo respiraba hondo. Ella apartaba la mirada, yo intentaba comprender qué estaba pasando. Pero la verdad es que ya llevaba mucho tiempo ocurriendo. Simplemente no quería verlo, porque semanas antes ya presentía que algo andaba mal. Había mentiras, pequeñas señales, cambios sutiles que intentaba justificar. Había excusas repetidas con demasiada frecuencia, frases vacías, comportamientos extraños. Y todo culminó ese día cuando me gritó esa horrible palabra en la cara. Pero el insulto fue solo la chispa. La verdadera explosión llegó después, cuando se dio cuenta, demasiado tarde, de que yo tenía límites, que tenía amor, pero también dignidad, que era padre, pero también hombre, y que por mucho que me doliera, necesitaba protegerme. Pero para entender cómo llegamos a ese encuentro con el notario, aquel que la destrozó por dentro y cambió por completo el rumbo de nuestra familia, necesito empezar un poco antes. Necesito volver al momento exacto en el que me di cuenta de que algo andaba mal. El viaje fue cancelado. La historia está mal contada. El silencio inexplicable. Las fotos, no Facebook. La primera traición. A partir de ese momento, todo empezó a desmoronarse. Y yo comencé a ver quién era realmente mi hija cuando pensé que nadie me estaba mirando. Por lo tanto, antes de juzgar cualquier parte de esta historia, antes de pensar que fui demasiado duro o que reaccioné con frialdad, escúchenlo todo, cada detalle, cada silencio, cada mentira, porque cuando terminé de unir todas las piezas, la verdad fue tan violenta que aún hoy me pregunto cómo logré soportarla. Hoy, al contar esto, me doy cuenta de cuánto he cambiado, cuánto he madurado, cuánto he comprendido que el amor no puede ser un contrato unilateral, que no tiene sentido entregarle el mundo a alguien que solo quiere tu dinero y no tu abrazo, que no tiene sentido proteger a alguien que solo te recuerda cuando necesita algo. Pero en aquel entonces aún tenía esperanza.
En el fondo seguía siendo el padre que creía que el amor y el sacrificio bastaban para mantener un corazón unido. Me equivoqué, y así empezó todo, con una llamada ignorada, una excusa vacía y una verdad impresa en una foto de playa que no debería haber existido. Ese fue el primer golpe. Pero ese insulto inútil fue el segundo golpe. Y el tercero, el golpe definitivo, llegó en la notaría, cuando descubrió que sus decisiones tenían consecuencias, que la herencia que con tanta arrogancia había deseado ya no era suya, porque a veces la vida da giros inesperados. A veces aquellos que intentan destruirte terminan viendo su propia caída, en silencio, incapaz de decir una palabra. Todo empezó de una forma que, si lo describiera superficialmente, cualquiera diría que fue un malentendido tonto, una desafortunada coincidencia. Pero en el fondo sentía que algo andaba mal. Mi hija Lucía había cancelado nuestro tan esperado viaje a Hawái, alegando problemas económicos inesperados. Lo dijo con voz temblorosa, intentando sonar arrepentida, pero algo en su tono me molestó. Conozco a mi hija desde que nació. Sé cuando está triste, sé cuando está abrumada y sé, sobre todo, cuando miente. Su voz no denotaba dolor, denotaba urgencia, como si quisiera terminar el asunto antes de que yo lo entendiera. Al principio, intenté no darle demasiadas vueltas. Los tiempos eran difíciles. Estaban sucediendo muchas cosas inesperadas y no quería dudar de alguien a quien, hasta ese momento, consideraba mi refugio emocional. Pero esa sensación, esa extraña punzada en el estómago, no me abandonaba. En los días siguientes intenté llamarla varias veces, no para interrogarla, ni para pedirle explicaciones, sino simplemente para escuchar su voz y entender entre líneas lo que realmente estaba sucediendo. Pero mis llamadas fueron ignoradas. Primero una, luego dos, luego 5. Luego 10. Los mensajes permanecieron con ese silencioso mensaje de visto, sin respuesta, como si cada palabra que enviaba desapareciera tras un muro invisible. Y con cada silencio suyo, mi preocupación crecía un poco más. Me preguntaba si estaría bien, si habría discutido con su marido, si habría perdido algo importante, si necesitaba ayuda. Su ausencia era tan evidente que el propio silencio parecía gritarme en el oído. Y cuanto más pensaba, más algo dentro de mí decía, algo anda mal aquí. Hay mentiras ocultas en este silencio. Y entonces, una mañana, mientras tomaba mi café y revisaba mi muro de Facebook, ocurrió. Me apareció una notificación de esas que aparecen por accidente en el peor momento. Era una foto alegre y colorida, iluminada por el sol de la playa, llena de sonrisas falsas y poses ensayadas. Y en el centro estaba Lucía, mi hija, con un conjunto playero que yo misma le había regalado, con un collar que solo usaba en ocasiones especiales, sosteniendo una bebida azul turquesa en Hawái, en ese maldito Hawái, el lugar que jura haber cancelado, el lugar que dijo que ya no podía visitar por problemas económicos. Junto a ella estaban sus suegros, sonriendo como si fueran dueños del paraíso. El pie de foto decía, primer día en el paraíso con la familia perfecta. Eso me dio un puñetazo en el estómago. Me quedé allí, inmóvil, mirando la pantalla como si mis ojos la leyeran mal. Pero no era así. Había mentido. Me había mentido descaradamente, con frialdad y con un cálculo, e incluso había ocultado el viaje, publicando todo solo a quienes no estaban en nuestra lista de amigos. Sentí una punzada de rabia, tristeza y confusión. ¿Cómo podía alguien mentirle así a su propio padre? Mi primera reacción fue la negación. Mi cerebro intentó encontrar una explicación lógica para aliviar el dolor. Quizás era un viejo recuerdo reeditado, quizás un viaje sorpresa, quizás sus suegros lo habían pagado todo y ella quería salvar mi orgullo. Me aferré a cualquier hipótesis que no destruyera la imagen que tenía de mi hija, pero cuanto más pensaba, más claro se volvía todo. No le había importado engañarme, no le había importado mi preocupación, mis llamadas, mis mensajes. Para ella, yo simplemente no importaba. Sentí la ira crecer lentamente, como un veneno circulando por mi cuerpo. Yo que siempre había estado ahí,
que siempre la había ayudado, que siempre había sido su apoyo, ahora estaba allí, viéndola vivir en el paraíso, mientras me dejaba al margen como un viejo tonto. Parecía imposible creer que pudiera mentir así, pero ahí estaba la prueba, estampada, colorida, feliz, cruel. En ese momento, como si una película empezara a proyectarse en mi cabeza, recordé todos los momentos felices que vivimos juntas. El primer paseo por el parque cuando era pequeña y le daba miedo montar en bici. El recital de baile en el colegio al que pensó que no llegaría a tiempo, pero allí estaba, en primera fila. Las madrugadas en las que lloraba de pena y yo le preparaba chocolate caliente para calmarla. Los cumpleaños sencillos que celebrábamos en casa cuando el dinero escaseaba, pero el amor abundaba. Cada recuerdo era como una puñalada en el corazón, porque me mostraba lo presente que siempre estaba, y cómo ella parecía haber olvidado todo eso. Confiaba en ella casi ciegamente. Creía que, por encima de todo, siempre sería honesta conmigo. Y ver esa confianza rota me destruyó de una manera que ni siquiera sabía que fuera posible. Respiré hondo, varias veces, porque en ese momento la urgencia que sentí fue confrontarla de inmediato, llamarla, enviarle un mensaje contándole todo lo que tenía atorado en la garganta. Pero decidí no actuar por impulso. Sabía que si le hablaba en ese estado emocional, diría cosas de las que luego no podría arrepentirme. Así que decidí algo simple, pero contundente: investigar antes de actuar. No por venganza, ni por orgullo, sino porque necesitaba comprender hasta dónde llegaba esa mentira. Necesitaba saber si era un desliz aislado o parte de algo más grande, más oscuro, que había estado ignorando durante mucho tiempo. Y esa decisión de esperar, observar y reunir pruebas, fue lo que cambió el curso de toda esta historia. Porque a partir de ese día, cada detalle empezó a tener sentido. Cada silencio, cada excusa, cada mensaje frío. Y, sin darme cuenta, estaba a punto de descubrir que la mentira de Hawái era solo la primera capa de algo mucho más profundo, algo que finalmente llevaría a mi hija a enfrentarse al notario. Y allí, delante de todos, finalmente comprendió que las acciones tienen consecuencias. Cuando escuché esa palabra salir de su boca, inútil, sentí como algo dentro de mí se rompía, pero no hice un solo gesto para defenderme. Me quedé ahí de pie, con la misma calma con la que uno escucha el viento antes de que llegue la tormenta. Ella estaba rodeada de personas, amigas, primos, gente que siempre buscó su aprobación, y aún así eligió humillarme justo ahí, donde más dolía. Su risa se clavó en mi pecho como una astilla helada, una risa arrogante, segura, esa clase de risa que solo tienen los que creen que jamais enfrentarán consequências. Ela me olhou de cima a baixo como quem observa uma poeira no sapato e repetiu com desprezo, como se estivesse escovando algo indesejável, inútil, totalmente inútil. La gente a nuestro alrededor se sentía incómoda, pero nadie decía nada, como siempre. Yo, sin embargo, aprendí hace muchos años que el silencio puede ser el arma más afilada cuando se usa en el momento oportuno. Mientras ella hablaba, mientras su arrogancia me inundaba como veneno, yo simplemente observaba. Observé su expresión de superioridad, la certeza de que todo le pertenecía, la arrogancia de quien creía que yo dependía de ella para existir. Pero en mi interior llevaba algo que ella nunca imaginó: la verdad. Y la verdad siempre encuentra su camino de regreso, tarde o temprano. Lo que ella no sabía, y nunca le importó saber, era que cada humillación acumulada a lo largo de los años había moldeado en mí una fuerza silenciosa, una paciencia estratégica, la capacidad de esperar el momento exacto en que la máscara cayera sola. Y ese momento estaba mucho más cerca de lo que ella imaginaba. Nunca necesité alzar la voz, nunca necesité discutir, demostrar nada, refutar insultos ni implorar respeto. Quienes necesitan gritar son precisamente quienes sienten que pierden el control. Ella gritó, yo observé. Ella señaló con el dedo, yo respiré. Me llamó peso muerto, carga,
estorbo. Sonreí para mis adentros, no porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que la vida tiene una forma muy elegante de organizar lo que cada uno realmente merece. Y ese día, cuando el notario entró en la habitación con el maletín de cuero negro y el sello oficial estampado en la tapa, algo cambió en el aire. Ella no se dio cuenta, por supuesto. Siguió hablando como si la habitación fuera suya, como si la historia siempre terminara a su favor. Pero yo lo sentí. La atmósfera cambió como cuando el cielo se oscurece antes de la lluvia. Era la clase de silencio que advierte que lo que está por venir es inevitable. Cuando la notaria nos llamó y nos pidió que tomáramos asiento, ella seguía sonriendo, convencida de que sería reconocida, celebrada, colocada en el pedestal que siempre creyó merecer. No sabía que esa carpeta contenía no solo la herencia, sino también la consecuencia definitiva de años de falta de respeto. Y mientras ella se acomodaba en su silla como si esperara un premio, yo permanecí como siempre, callado, reservado, casi invisible. La notaria empezó a leer con voz firme y mesurada, y justo al principio noté el instante exacto en que su rostro cambió. En el instante en que mi nombre apareció como único beneficiario, vi que sus ojos se abrían más de lo habitual, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Su altivez se evaporó y su expresión de confianza se derritió como cera expuesta al fuego. Me miró como si no me reconociera, como si yo fuera alguien completamente distinto a la persona a la que solía humillar. Y allí, en esa mirada confusa y perdida, llena de un miedo que jamás admitiría sentir, comprendí una cosa: algunas personas solo nos ven cuando se dan cuenta de que ya no pueden controlarnos. Toda la sala quedó en silencio, un silencio pesado, denso, casi material. Incluso el aire parecía haberse detenido. Intentó decir algo, pero le falló la voz. Intentó sonreír, pero le temblaba el labio. Intentó fingir indiferencia, pero sus ojos lo delataban todo: la conmoción, la ira, la sorpresa y finalmente la humillación genuina, la que duele porque viene de la realidad, no de la fantasía de superioridad que siempre alimentó. No celebré, no hacía falta. La vida ya estaba haciendo el trabajo por mí, con cada frase leída por el notario, con cada cláusula que dejaba claro que la decisión era definitiva, que nada podía revertirse. Sentía el peso de los años disolverse en el aire. Ella, que siempre creyó que dependía de ella, ahora se daba cuenta de que nunca había sido esencial. Ella, que siempre presumía, ahora se enfrentaba a la mayor pérdida de su vida. Y lo más simbólico de todo es que no tuve que mover un dedo para que sucediera. Simplemente esperé. Esperé a que el tiempo hiciera lo que nunca tendría que hacer con mis propias manos. La herencia no se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de respeto, de justicia, de poner cada pieza en su lugar. Finalmente se levantó, intentando recuperar la compostura, pero era demasiado tarde. Esa palabra, inútil, regresó a ella como un reflejo en un espejo roto, y por primera vez desde que la conozco me di cuenta de que lo entendía. Lo entendía todo. Ella comprendió quién había sido verdaderamente inútil todo este tiempo: su propia arrogancia. Desde aquel día en que confirmé que mi hija me había mentido sin pestañear, una sensación espesa comenzó a instalarse dentro de mí, como una sombra que se estira y ocupa cada rincón silencioso del alma. Yo caminaba por la casa con la mente acelerada, sintiendo que cada objeto, cada foto enmarcada, cada recuerdo colgado en las paredes, murmuraba una pregunta que me perseguía sin descanso. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Me sorprendía repasando mentalmente cada una de las decisiones que tomé como padre, desde las más insignificantes hasta aquellas que pensé que marcarían un antes y un después en su vida. Y aunque intentaba convencerme de que las cosas a veces simplemente cambian, la verdad era otra. Algo dentro de mí se había roto. No era un quiebre explosivo ni dramático, sino una fractura lenta, casi imperceptible, como el desgaste de una cuerda que se va aflojando con el tiempo hasta que, de repente, ya no sostiene nada. Me dolía admitirlo, pero sentía que estaba perdiendo a mi hija.
no porque la vida nos hubiera distanciado, sino porque ella había elegido un camino donde yo ya no era prioridad, ni siquiera opción. Los primeros días fueron extraños. Yo intentaba mantenerme sereno, pero cada vez que tenía un minuto a solas, el peso del engaño volvía a caer de golpe sobre mi pecho. Empecé a escribir en un cuaderno, algo que jamás pensé que haría, solo para intentar entender mis emociones. No era un diario ni un registro organizado. Eran pensamientos sueltos, frases rotas, pequeños desahogos escritos como quien exprime una herida para que deje de arder. Pero cuanto más escribía, más claro se volvía el patrón que yo mismo había ignorado durante años. Yo había sido demasiado flexible, demasiado confiado, demasiado dispuesto a sacrificarme incluso cuando nadie me pedía hacerlo. Y esa docilidad, que siempre confundí con amor, se convirtió poco a poco en la herramienta que otros usaron para aprovecharse de mis silencios. Mi hija solía llamarme para pedirme ayuda con cuentas, reparaciones, problemas que sus suegros no podían resolver. Y yo siempre estaba ahí. No porque fuera un héroe, ni porque creyera que ella era incapaz de arreglársela sola, sino porque era lo que un padre hace cuando ama a su hija, estar presente, incluso cuando duele. Pero ahora entendía algo que jamás quise aceptar. Ella había aprendido a verme no como un padre, sino como un recurso. Y cuando el recurso no era suficiente, cuando yo ponía límites, cuando decía, no puedo ahora, entonces surgían las reacciones hirientes, los silencios tensos, los comentarios envenenados, y eventualmente surgió ese insulto que nunca olvidaré, inútil. Esa palabra se me clavó como un puñal que no deja de girar. Todavía hoy puedo escuchar su tono, la manera en que lo dijo, la expresión de fastidio en su rostro, como si realmente creyera que yo no valía nada. A partir de ese día, todo cambió. Yo ya no podía mirarla con la misma inocencia. Había una distancia nueva entre nosotros, una especie de vidrio invisible que nos separaba incluso cuando estábamos en la misma habitación. Empecé a observarla de manera distinta, sus gestos, su forma de responder, la rapidez con la que cambiaba de tema cuando le preguntaba algo específico. Era como si una máscara hubiera caído y detrás de ella yo estuviera viendo por primera vez a alguien que siempre estuvo ahí, pero que yo me negué a ver. Una mujer inteligente pero manipuladora, afectuosa pero interesada, dulce pero calculadora cuando le convenía. Esa dualidad me desgarraba porque seguía siendo mi hija. Yo no quería construir rencor, quería entender, quería resolver las cosas sin llegar a extremos. Pero cada día que pasaba, ella me daba una nueva razón para documentar, para guardar pruebas, para prepararme. No porque yo quisiera lastimarla, sino porque comenzaba a tener miedo de lo que ella sería capaz de hacer si un día decidía darme la espalda por completo. Mis noches se volvieron largas. Me quedaba despierto mirando el techo, sintiendo el eco del silencio como un recordatorio incómodo de la vida que ya no tenía. Yo había imaginado una relación diferente, tranquila, madura, basada en la confianza mutua. Pero ahora vivía en un estado constante de alerta, como si cada conversación pudiera convertirse en un conflicto y cada palabra pudiera ser usada en mi contra. Intenté hablar con ella, intenté buscar puentes, intenté decirle cómo me sentía sin acusarla, sin levantar la voz. Pero ella respondía con indiferencia, como si yo estuviera exagerando, como si todo lo que yo decía fuera un teatro innecesario. Y esa frialdad, esa incapacidad de reconocer el daño, era lo que más me hacían dudar de todo lo que había sido nuestra relación. Un día, mientras buscaba unos documentos, encontré una foto antigua. Ella tenía unos 8 años y sostenía mi mano mientras caminábamos por la playa. Su sonrisa era sincera, luminosa, libre de cualquier sombra. Yo también sonreía, orgulloso, seguro de que sería el mejor padre del mundo.
Aprieté la foto con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. ¿En qué momento se perdió esa conexión? ¿Cuándo fue que ella dejó de verme como un refugio para verme como un estorbo? ¿Cuándo dejé de ser papá para convertirme en la persona a la que es más fácil culpar? A medida que los días pasaban y yo seguía reuniendo pruebas, mi conflicto interno crecía. Parte de mí quería confrontarla de inmediato, exigirle explicaciones, soltar toda la decepción acumulada. Pero otra parte, la más herida, la más cansada, quería guardar silencio y dejar que el tiempo revelara por sí solo quién realmente era cada uno de nosotros. Me debatía entre la necesidad de proteger mi dignidad y el miedo a perderla por completo. Quizá eso era lo que más dolía, saber que, sin importar lo que hiciera, yo iba a salir lastimado de alguna manera. Si hablaba, podría romper definitivamente la relación. Si callaba, seguiría siendo tratado como un hombre sin valor. Y así fue, en medio de este torbellino emocional, que comencé a notar algo nuevo en mí. Una especie de cansancio que no provenía de mi cuerpo, sino de mi corazón. Un agotamiento profundo y silencioso que me decía que ya había soportado demasiado. Y cuando un padre llega a ese punto, cuando no es solo la decepción lo que duele, sino su repetición, algo dentro de él cambia para siempre. No por venganza, sino por supervivencia. Y fue en ese momento que, sin darme cuenta, comencé a prepararme para lo que vendría con el notario, aún sin imaginar aún el impacto que tendría ese encuentro. Cuando finalmente reuní el valor para enfrentar a mi hija, lo hice con la esperanza ingenua de que, tal vez, todavía hubiera espacio para una conversación honesta, para un reconocimiento mínimo de lo que estaba pasando entre nosotros. Pero desde el momento en que ella entró en la sala y cruzó los brazos con ese gesto cerrado que siempre usaba cuando se preparaba para negar algo, supe que lo que venía no sería un diálogo, sino un campo de batalla emocional. Me senté frente a ella, intentando mantener la calma, respirando hondo, buscando las palabras correctas para no encender un incendio mayor del que ya ardía por dentro. Sin embargo, así como abrí la boca para empezar, sentí esa tensión invisible llenarse como si el aire se volviera más pesado, más difícil de tragar. Necesito hablar contigo sobre la viaje, dije con voz firme, pero sin agresividad. Ella me miró fijo, con los ojos entrecerrados, como si estuviera anticipando algo que no quería escuchar, como si eu ja fosse un inimigo prestes a atacarla. El silencio que siguió fue tan afiado que casi lo escuché cortar el espacio entre nosotros. Ella no respondió de inmediato. Apenas se movió en la silla con un gesto impaciente, como si yo estuviera desperdiciando su tiempo. Pero cuando finalmente habló, lo hizo con un tono defensivo que me atravesó como una puñalada lenta. No sé por qué haces tanto drama por una cosa tan pequeña. Esa frase, Dios, esa frase me desarmó por dentro, porque no era una cosa pequeña, no era solo una mentira, era una acumulación de decepciones, de abusos emocionales, de falta de respeto, de años de yo entregando todo en cuanto ella simplemente pegaba, usaba y seguía enfrente. Respiré fundo para no perder el control y con la poca serenidad que me quedaba dije, no fue solo una mentira, fue la forma, fue la necesidad de esconderlo de mí, como si yo fuera un obstáculo. Ella desvió la mirada, incómoda, pero aún así mantuvo la postura altiva que había adoptado últimamente, como si admitir cualquier falla fuera convertirse en la persona más débil del mundo. Cuando le pregunté directamente por qué me había mentido, ella frunció los labios y bajó la mirada, pero no por arrepentimiento. Era más como alguien que busca una excusa rápida, un escape improvisado para mantener el control. No quería que te preocuparas, dijo finalmente, con una voz que sonaba más a mecanismo de defensa que a verdad. Esa excusa ya la había escuchado antes, tantas veces que perdió sentido. Me apoyé para atrás en la silla y la observé por unos segundos en silencio, analizando cada gesto suyo, la forma en que mordía la comisura del labio cuando estaba irritada, la manera en que tamborileaba los dedos en la mesa cuando se sentía acorralada. La conocía demasiado bien. Y si algo me quedó claro en ese instante,
fue que ella no se sentía culpable por lo que hizo. Solo estaba molesta porque yo la había descubierto. Intenté insistir con calma. Le dije que me dolía no por el hecho de haber viajado sin avisar, sino por la frialdad con la que me había ignorado mientras fingía estar en casa, enferma, ocupada, sin dinero. Le recordé las veces en que yo había cancelado compromisos importantes para ayudarla. Le hablé de los préstamos que nunca devolvió, de las promesas vagas que siempre quedaban en nada. Pero mientras yo desnudaba el corazón, ella parecía más preocupada por proteger su versión de los hechos que por considerar el daño que estaba causando. Su respuesta fue tan inesperada que me congeló. No tienes derecho a revisar mi vida, yo hice lo que quise, y si no te gustó, es tu problema. Esa frase cayó sobre mí como un martillazo seco en el pecho. Por unos segundos pensé en levantarme y salir de allí, para no decir algo de lo que pudiera arrepentirme, pero me obligué a quedarme sentado. No quería que ella me viera como alguien que huye. Quería que me viera como un hombre que, aunque herido, aún tenía dignidad. Entonces cambié el tono. Ya no hablé como un padre frustrado, sino como un adulto que merecía algo básico: respeto. Le expliqué que ya no podía seguir permitiendo que me mintiera, que me utilizara, que jugara con mis emociones como si yo fuera una figura decorativa en su vida. En ese momento, ella levantó la mirada con un brillo extraño, como una mezcla de enojo y vulnerabilidad. Pero en lugar de suavizarse, explotó. Empezó a defenderse con argumentos incoherentes, acusándome de asfixiarla, de estar encima de ella, de ser controlador. Era absurdo. Yo, controlador, justo yo, que siempre cedí, que siempre guardé silencio, que siempre prioricé la paz antes que el conflicto. Su tono subió más y más, su rostro enrojeció, me llamó exagerado, dramático, y finalmente, como una última estocada, soltó otra vez lo que más me dolía. A veces creo que realmente eres inútil para entender las cosas. Esa palabra me cortó la respiración, y cuando la escuché repetida, casi escupida con odio, sentí que algo dentro de mí, algo que yo llevaba años sosteniendo con cuidado, se derrumbó. No respondí inmediatamente. No quería responder desde la rabia. La observé en silencio, solo mirándola, como si estuviera viendo a una desconocida ocupar el cuerpo de mi propia hija. Ella se incomodó, giró el rostro, tragó saliva, porque sabía que había ido lejos de más. Sabía que esa vez no había excusa posible para disfrazar lo que acababa de decir. Salí de esa conversación con el pecho comprimido, con una mezcla de vacío y determinación que jamás había sentido antes, porque ya no se trataba apenas de una mentira sobre un viaje, se trataba de algo mucho más profundo, una pérdida gradual de empatía, una falta de límites, una erosión silenciosa de todo lo que un día nos unió. Y mientras caminaba hacia mi habitación, supe que no habría vuelta atrás. Ese encuentro no había respondido mis preguntas, había encendido otras mucho más difíciles, pero también había dejado claro que era el momento de actuar. Y aunque me doliera hasta los huesos, también supe que la decisión que tomara a partir de ahora definiría no solo mi relación con ella, sino mi propia dignidad como hombre. Después de aquel enfrentamiento que me dejó con más sombras que respuestas, sentí que necesitaba dar un paso atrás y observar las cosas desde otro ángulo, aunque me doliera admitirlo. Fue entonces cuando comenzaron a llegar a mis oídos pequeños comentarios, detalles que la gente suele mencionar sin entender el peso que pueden tener para quien los escucha. Todo empezó una tarde cuando me encontré con Mariela, una vecina que siempre fue muy cercana a mi familia. Estábamos conversando sobre asuntos cotidianos, cosas simples, hasta que de repente mencionó, casi como quien cuenta un chisme sin importancia, que había visto fotos de mi hija en el aeropuerto semanas atrás, acompañada de los sogros, sonriendo como si nada. Esa frase fue como un disparo silencioso en el pecho, no por la foto en sí, sino porque confirmaba algo que mi mente teimosa
ainda queria negar. Não tinha sido um mal-entendido. Não tinha sido um erro inocente. Todo mundo sabia, menos eu. A partir de ese instante, empecé a prestar atención a cada mínimo comentario que surgía en conversaciones ajenas. Un primo lejano mencionó entre risas que había escuchado que la familia política de mi hija había invitado a todos a unas vacaciones memorables. Una colega del trabajo comentó de manera casual que mi hija parecía estar viviendo su mejor fase gracias a los nuevos apoyos que tenía. Nadie lo hacía con mala intención, eso lo sé, pero cada palabra era una pequeña pieza más que encajaba en el rompecabezas que yo había intentado ignorar. Ella había armado una narrativa paralela, una vida donde eu era apenas un detalle inconveniente. Y mientras más escuchaba, más certeza tenía de que había sido deliberado. No solo me había dejado fuera, me había escondido. A medida que comencé a juntar esas piezas, me adentré en un proceso casi obsesivo de registrar cada detalle. No porque quisiera incriminarla ante nadie, sino porque sentía que mi mente necesitaba pruebas para no caer en la trampa de justificar, de minimizar, de suavizar lo que estaba pasando. Tomé notas, guardé capturas de pantalla, anoté fechas, palabras, gestos. Nunca antes en mi vida había sentido la necesidad de ser tan meticuloso, mas esa situación me empurraba a un estado de vigilancia emocional, como se eu precisasse me proteger dela, quando o natural seria o oposto. Esa inversión de papeles me desgarraba por dentro. Mientras hacía todo eso, también me di cuenta de algo mucho más doloroso. En los encuentros familiares, la forma en que ella me trataba había cambiado tanto que resultaba imposible no leer señales. Ella evitaba sentarse a mi lado, desviaba la mirada cuando yo intentaba iniciar una conversación, y cada vez que alguien mencionaba algo relacionado a dinero o viajes, su expresión se endurecía, como quien teme que um secreto seja revelado. Eu via os olhares rápidos que ela trocava com o marido, os sorrisos forçados que desapareciam assim que eu virava o rosto. Havia tensão no ar, uma tensão que não existia antes, e ela não vinha de mim. Vinha del temor de que eu já soubesse de tudo. Cada pequeño gesto que antes habría ignorado se convertía en una pista, y cuanto más observaba, más claro me parecía que había estado construyendo ladrillo a ladrillo una distancia emocional de mí. La mujer que una vez me abrazó llorando, pidiéndome consejo, buscando protección, ahora parecía verme como un obstáculo, alguien a quien debía superar para mantener el control de su propia narrativa. Es difícil explicar lo que se siente cuando descubres que has dejado de ser un pilar en la vida de tu hija. No es solo tristeza, es una mezcla de dolor, incredulidad y una soledad sin igual. Con esa realidad enfrente, comprendí que ya no podía seguir actuando desde la ingenuidad. Ya no podía permitir que la misma persona que estaba jugando con mi confianza siguiera teniendo acceso absoluto a mis decisiones, a mis bienes, a mi generosidad. Porque mientras yo seguía aferrado a la idea de cuidarla, ella parecía haber encontrado formas de aprovechar esa debilidad a su favor. Ese pensamiento me dolió más que cualquier insulto, más incluso que el día en que me llamó inútil, porque me hizo entender que la raíz del problema no era la palabra, era lo que ella realmente pensaba de mí. Fue entonces cuando entendí que necesitaba un plan, no uno impulsivo, no un ataque, mas una estrategia que me permitiera proteger mi estabilidad emocional y también aquello que había construido con tanto sacrificio. Y mientras reunía todas esas pruebas, notas y observaciones, me di cuenta de algo que mudaría todo. La situación había dejado de ser solo una cuestión emocional y había cruzado la línea hacia algo práctico, concreto e incluso legal. Ela havia ocultado, manipulado, mentido e tentado inverter os papéis como se eu fosse o problema, quando na verdade tudo o que eu pedia era respeito e transparência. A partir de ese momento, el curso de la historia dejó de ser únicamente una cuestión de dolor y comenzó a transformarse en una cuestión de decisión. Pasó días intentando construir una narrativa en la que seguía siendo la víctima, pero cada historia que contaba
se desmoronaba cuando alguien mencionaba el testamento, cuando alguien recordaba su silencio en esa habitación, cuando alguien repetía, incluso en susurros, que se lo merecía. Y cuanto más intentaba justificar sus actos, más se hundía en el ridículo, como quien lucha por no hundirse mientras pisa arenas movedizas que ella misma ayudó a crear. Y la observaba desde la distancia, no con odio, sino con esa extraña sensación de ver un castillo derrumbarse piedra a piedra. Intentó adoptar un aire de superioridad, pero su arrogancia ya no valía nada. Cada frase que pronunciaba apestaba a inseguridad, a miedo, a alguien que sabe que se ha caído la máscara y que no hay forma de recoger los pedazos. Me evitaba, y cuando no podía, apartaba la mirada como si me hubiera convertido en el espejo que reflejaba todo lo que había intentado ocultar durante años. La crueldad disfrazada de preocupación, las palabras venenosas envueltas en preocupación, las miradas de desprecio cuando creía que nadie la miraba. Ahora lo veía regresar como un eco amargo, un reflejo inevitable de lo que había sembrado. Y entonces empezó a surgir algo inesperado, el silencio, un silencio incómodo, enorme, asfixiante. Ella, que siempre hablaba demasiado, que siempre necesitaba control, que siempre usaba su voz como arma, ahora callaba. Se sentaba a la mesa y no decía nada. Caminaba por la casa sin hacer comentarios. Evitaba las discusiones no por paz, sino por miedo a perder aún más. Era como si cada palabra que pronunciaba pudiera usarse en su contra. Así que prefería tragárselo todo, incluso lo que antes me habría lanzado como ataques gratuitos. E irónicamente, fue en ese silencio donde su culpa gritó con más fuerza. No sabía cómo lidiar con el hecho de que ya no tenía poder, de que ya no controlaba la narrativa, de que ya no la temían. Por primera vez en años, experimentaba impotencia. La misma impotencia que me hizo sentir tantas veces cuando me llamaba inútil, idiota, exagerada, demasiado sensible. Y la verdad es que nunca imaginó que un simple documento pudiera invertir los papeles con tanta fuerza. No se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de lo que revelaba el testamento, que yo no era la sombra que ella decía que era, ni la carga, ni la vergüenza. Era alguien que merecía respeto, confianza y reconocimiento. Y eso la destruyó más que cualquier herencia material. Sabía que a partir de entonces todo lo que dijera se mediría no por el volumen de su voz, sino por el peso de sus acciones. Y no tenía muchas de las que enorgullecerse. A veces incluso me preguntaba si me odiaba o si se odiaba a sí misma por finalmente ser vista como realmente era. Evitaba los espejos, las fotos, las conversaciones largas, como si temiera descubrirse aún más frágil, más defectuosa, más humana de lo que le gustaba admitir. Y en medio de este creciente silencio ocurrió algo curioso. La gente empezó a acercarse a mí, sus amigos, sus familiares, personas que antes seguían la postura hostil que ella fomentaba, ahora acudían a mí con cautela, casi con arrepentimiento. Dijeron que nunca imaginaron que yo tuviera esa importancia, que nunca supieron lo que realmente pasó, que estaban orgullosos de mí. Y ella lo oía todo. Cada cumplido que recibía era como una nueva herida abierta en ella. Cuanto más fuerte era mi nombre, más perdía terreno el suyo. Y no porque yo lo buscara, sino porque finalmente la verdad tenía espacio para existir, sin el peso de sus humillaciones sofocándolo todo. Empezó a caminar encorvada, no físicamente, sino emocionalmente. El orgullo que una vez la desbordó era ahora una sombra marchita, un remanente de alguien que no sabía vivir sin su propio ego inflado. Algunas noches la oía llorar suavemente, como si intentara ocultar el sonido incluso de sí misma. Y aunque una parte de mí sentía lástima, otra parte, la parte que cargaba años de humillación,
Simplemente observaba con la frialdad de quien finalmente ya no es el objetivo. Su dolor no me vengó, pero tampoco me conmovió. Fue solo una consecuencia. Fue simplemente la vida devolviendo lo que ella misma había arrojado. En el fondo, sabía que podría haberlo evitado todo. Solo hacía falta respeto, solo hacía falta humanidad, solo hacía falta no tratarme como inferior. Pero algunas personas solo aprenden cuando la caída es grande, cuando el impacto es inevitable, cuando el silencio finalmente se vuelve más doloroso que cualquier palabra. Y allí, frente a su propia ruina, descubrió que el verdadero poder nunca residió en gritar más fuerte, sino en saber que un día el eco volvería. Y así fue, con fuerza, con precisión, con justicia. Con el paso de las semanas, el mundo a su alrededor empezó a encogerse de una forma casi cruel, como si cada puerta que antes se abría con facilidad, ahora exigiera explicaciones que no se atrevía a dar. Quienes antes se acercaban a ella con amplias sonrisas, ahora se limitaban a sentimientos distantes, algunos demasiado breves, otros cargados de una cortesía automática que ocultaba una evidente incomodidad. No era que todos la juzgaran, era peor. Era que ya nadie creía en su versión. El testamento había expuesto algo que llevaba años intentando enterrar, que su poder siempre había sido una ilusión construida sobre la humillación de otros, especialmente la mía. Y cuando esa ilusión se desmoronó, se llevó consigo todo lo que creía controlar. Sus días empezaron a sentirse demasiado largos, demasiado silenciosos, casi claustrofóbicos. La casa, que antes parecía grande, imponente, llena de su presencia, era ahora un espacio extraño, donde las paredes parecían evocar el recuerdo de las palabras que me había dicho. Inútil, idiota, peso muerto, palabras que antes pronunciaba con naturalidad, con la arrogante confianza de quien cree que jamás será desafiada. Pero ahora cada una regresaba como un fantasma, acosándola en los momentos más simples, caminando por el pasillo, mirándose brevemente al espejo, intentando dormir y sintiendo el peso de su propia conciencia aplastando la almohada. Era como si la voluntad hubiera girado la llave de algo dentro de ella, algo que ya no podría cerrarse. Y cuanto más pasaba el tiempo, más se daba cuenta de que no era solo el mundo exterior el que había cambiado. Ella misma había cambiado y no sabía cómo lidiar con ello. Los ataques que usaba para defenderse ya no tenían sentido. Ahora sonarían patéticos, desesperados. La orgullosa altivez que una vez la sostuvo se había convertido en una caricatura y por primera vez comenzó a sentir lo que yo había sentido durante años: el peso de ser disminuida, el peso de no ser escuchada, el peso de ser vista como alguien que había fracasado. Una mañana la vi de pie junto a la ventana, con la mirada perdida, con una expresión tan perdida que casi no la reconocí. Era como si buscara algo ahí fuera, quizá la versión de sí misma que existía antes de que el notario abriera ese expediente y le pusiera el mundo patas arriba. Parecía más pequeña, no físicamente, sino emocionalmente. Ese aura de superioridad, esa forma de entrar en los lugares como si todo le perteneciera, todo eso había desaparecido. En su lugar había un silencio constante, una especie de cansancio que no provenía del cuerpo, sino del alma. Y cuanto más la observaba, más comprendía algo que al principio no era obvio. No solo estaba lidiando con la vergüenza pública, se enfrentaba a su propia conciencia, quizá por primera vez en su vida. Y eso, al contrario de lo que otros pensaban, era algo imposible de evitar. Intentaba ocupar su tiempo en tareas mundanas, ordenar cajones, reorganizar armarios, limpiar lugares que siempre había ignorado, como si estuviera desesperada por alejarse de sus propios pensamientos. Pero fue inútil. El silencio la seguía a todas partes, recordándole lo que había hecho, lo que había dicho, lo que había destruido. A veces la veía pasarse la mano por la cara, como si intentara borrar algo pegado a su piel. Quizás era arrepentimiento, quizás era vergüenza, o quizás solo un intento desesperado por quitarme la etiqueta que siempre me había puesto.
inútil, porque ahora, a sus propios ojos, era ella la que no sabía qué hacer, la que no tenía voz, la que no tenía control, la que no tenía rumbo. Y por inevitable que fuera este cambio, no era algo que yo celebrara. No había ninguna victoria en verla rota. Solo había la extraña confirmación de que, a veces, la vida lo devuelve todo a su debido tiempo, y que nadie escapa al peso de su propia crueldad. Algunos días incluso evitaba salir de casa, temía encontrarse con conocidos, temía las preguntas indirectas, temía las miradas que decían más que las palabras. Y cuando finalmente tuvo que enfrentarse al mundo exterior, adoptó una postura rígida, casi robótica, como quien intenta aparentar que todo está bien, incluso cuando todo se derrumba por dentro. Pero fue inútil. La gente lo notó, porque la humillación no solo estaba en lo sucedido, sino en cómo pasó años construyendo su propia caída. Intentó ocultar la vergüenza tras ropa cara, maquillaje impecable, pequeñas sonrisas ensayadas frente al espejo. Pero nada de eso podía contener la verdad. La verdad estaba en su mirada vacía, en su respiración agitada, en el exagerado cuidado con las palabras que antes pronunciaba sin pensar. Incluso tenía miedo de expresarse, miedo de que cualquier frase mal elegida le recordara a alguien o a ella misma quién había sido. No solo estaba pagando por humillarme, estaba pagando por pensar que nunca sufriría consecuencias. Su conciencia era ahora una prisión silenciosa, profunda e ineludible. Y cuanto más intentaba escapar, más atrapada se encontraba. El verdadero clímax de toda esta historia no llegó con gritos, ni con portazos, ni con una discusión explosiva. Llegó en silencio, como suelen llegar las verdades que nadie quiere enfrentar. Yo estaba en la sala, revisando algunos documentos, cuando escuché pasos lentos, arrastrados, casi torpes, aproximándose desde el pasillo. Era mi hija. Supe que algo estaba por acontecer antes, incluso de verla. El aire cambió, como si la casa entera contuviera la respiración. Cuando ella finalmente apareció en la puerta, parecía una sombra de sí misma, como si hubiera envejecido años en cuestión de semanas. Tenía los ojos hinchados, ojeras profundas y la boca crispada en una expresión difícil de descifrar, mezcla de miedo, orgulho ferido e uma súplica muda que ela não sabia como formular. Ela parou diante de mim, mas não entrou. Ficou ali, como alguém que teme cruzar um limite invisível, e por um instante ambos permanecemos congelados, cada tentando entender o que o outro faria. E então, sem aviso, ela começou a murmurar algo, uma frase tão baixa que quase não consegui ouvir. Repetiu 2 vezes e só na terceira consegui decifrar. Papá, eu não sabia que ia a perder tanto. Não era um pedido de perdão, não era a admissão de culpa. Era algo mais profundo, a tomada de consciência da dimensão da própria queda. Eu a observei enquanto ela tentava controlar o tremor das mãos, enquanto lutava para manter o pouco de dignidade que ainda acreditava ter. Ela respirava de forma irregular, como se cada palavra fosse pesada demais para carregar. E pela primeira vez, ela não parecia minha filha adulta, segura, arrogante. Parecia uma criança perdida, incapaz de entender como chegou tão longe do que imaginava ser. Quando finalmente entrou na sala, andou devagar, com cuidado, como se o chão pudesse quebrar sob seus pés. Sentou-se na poltrona à minha frente com uma delicadeza quase dolorosa, como alguém que não tem mais força para sustentar o próprio corpo. As lágrimas não vieram, o que, de certa forma, tornava tudo ainda mais forte. Não era uma crise emocional explosiva, era um colapso interno, silencioso, profundo. Ela começou a falar, e as palavras vinham truncadas, como se cada uma atravessasse uma camada de orgulho quebrado. Contou que os sogros, ao saberem do testamento, recuaram completamente. Comentários que antes soavam como conselhos gentis, agora vinham carregados de críticas veladas, observações sobre responsabilidade, madurez, prioridades. Ela também mencionou que alguns amigos começaram a se afastar, discretamente,
como quem teme se associar a alguém que perdeu a máscara. Disse que já não conseguia olhar para certas pessoas sem sentir que estava sendo avaliada, medida, comparada ao que foi exposto na reunião com o notário. A cada frase que dizia, eu podia ver a luta dentro dela, a tentativa de justificar suas escolhas versus a dor de perceber que não havia justificativa possível. Em certo momento ela parou de falar e ficou simplesmente olhando para o chão como alguém que espera uma sentença. E foi então que percebi algo que modificou tudo dentro de mim. Ela não estava ali para pedir minha ajuda. Estava ali porque tinha chegado ao fundo, porque não tinha mais para onde correr, porque a verdade tinha se tornado pesada demais para carregar sozinha. O clímax da história não foi o que o notário leu. Foi este instante, o momento em que ela, pela primeira vez, encarou o espelho interno sem fugir. Um espelho onde ela não era a vítima, não era a heroína, não era a filha exemplar. Era simplesmente alguém que errou, e errou feio, e agora pagava o preço. Quando ela ergueu o olhar e finalmente me encontrou, vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes. Medo real, medo de perder a única pessoa que, no fundo, nunca deixou de estar presente. Medo de admitir que construiu sua própria ruína. Medo de que não houvesse volta. E, ao mesmo tempo, havia um fio frágil de esperança. Esperança de que, apesar de tudo, eu ainda pudesse ser o porto seguro que sempre fui. Só que a diferença agora é que ela sabia que isso não era um direito dela, era uma graça, e que pela primeira vez ela teria que conquistar. Ela permaneceu ali, imóvel, esperando algo que não ousava pedir. E eu fiquei olhando para ela, tentando processar o turbilhão de emoções dentro de mim. A raiva antiga ainda existia, mas já não queimava como antes. A decepção permanecia, mas agora tinha contornos mais complexos. E, em meio a tudo isso, havia uma pergunta silenciosa batendo no fundo do meu peito. Será que este era o começo de uma reconstrução? Ou apenas mais um capítulo da destruição? O clímax não trouxe respostas, apenas a certeza de que nada seria igual depois daquele momento. A verdade tinha sido dita, a queda tinha acontecido. E diante de mim, pela primeira vez, estava não a filha que me chamou inútil, mas a mulher que descobriu que não era tão forte quanto pensava e que talvez, apenas talvez, estava finalmente pronta para mudar. La resolución de todo este proceso no se produjo de la noche a la mañana. Fue como una serie de pequeñas placas tectónicas que se ajustaban bajo nuestros pies, provocando movimientos que a veces eran casi imperceptibles y otras veces sacudían todo a su alrededor. Después de aquel día en que mi hija entró en la habitación con el rostro desmoronado y su orgullo reducido a polvo, la casa se sumió en un extraño silencio, como si observara, esperando a ver qué haría yo. Yo tampoco sabía exactamente qué esperar de mí misma. Durante días, caminé por la casa lentamente, como quien intenta cartografiar su propio corazón después de un terremoto. Era extraño sentir compasión y cautela a la vez, un deseo de cercanía y miedo a repetir viejas heridas. Y sobre todo, una incómoda conciencia. Nada de lo sucedido podía borrarse sin más. Las consecuencias, tanto para ella como para mí, estaban ahí, sólidas, irreversibles. Mi hija, tras aquella conversación silenciosa, empezó a aparecer en casa con más frecuencia, no con su habitual arrogancia, no con la postura defensiva que tan a menudo usaba como armadura, sino con una presencia más discreta, casi vacilante. A veces llegaba y se quedaba unos minutos en la cocina, jugueteando con una taza vacía, buscando el coraje para hablar. Otras veces simplemente entraba, me saludaba, se sentaba en el sofá y miraba por la ventana, como si estuviera reaprendiendo a estar a mi lado sin mentiras, sin exigencias, sin manipulación. Observaba todo esto con una mezcla de cautela y esperanza contenida. La relación, que antes se había basado en deseos, necesidades y expectativas tácitos, y culpa silenciosa, ahora se veía obligada a reconstruirse desde cero, como quien intenta construir una casa nueva sobre las ruinas de una vieja. Y las reconstrucciones de este tipo nunca son rápidas, ni sencillas.
Con cada interacción notaba lo diferente que era. Menos dramática, menos impulsiva, menos obsesionada con mantener una imagen de control. Había momentos en los que parecía al borde de las lágrimas por todo lo que había perdido, y otros en los que parecía decidida a recuperar algo de dignidad. Mientras tanto, yo también luchaba con mis propias batallas internas. No era fácil mirar a mi hija sin recordar las veces que me llamó inútil, las mentiras, las manipulaciones, el abuso emocional enmascarado con excusas endebles. Pero tampoco era fácil ignorar que, a pesar de todo, era mi hija y que siempre quise que tuviera una vida mejor que la mía. Ese deseo nunca desapareció, solo quedó sepultado por el dolor. Con el tiempo, noté que algunos familiares comenzaron a distanciarse de ella. Comentarios que ella misma relataba como: exageraste con tu padre, nadie tiene por qué humillar a alguien que te ha apoyado toda la vida, no se merecía esto. Y estos comentarios, aunque duros, parecieron perforar poco a poco la burbuja de negación en la que había vivido durante años. En cambio, otros familiares que siempre habían sido discretos comenzaron a acercarse a mí. Hiciste lo correcto, decían. Tenías que poner límites. Estos pequeños gestos, que quizá antes ni siquiera había notado, ahora tenían un gran peso emocional. No es que buscara validación, pero después de tanto tiempo que me consideraran demasiado tranquilo, demasiado paciente, demasiado tolerante, saber que finalmente me había reafirmado me trajo una extraña sensación de alivio. Sin embargo, el mayor cambio vino de dentro de mí. Siempre me había considerado una persona resiliente, pero por primera vez comencé a replantearme mi forma de amar. Comprendí que amar no significa aceptarlo todo, que proteger no significa sacrificarse hasta el agotamiento, que ayudar no significa permitir que alguien te destruya emocionalmente. Empecé a reflexionar largamente sobre los límites, el respeto y la responsabilidad emocional. No una responsabilidad unilateral mía, sino compartida, algo que mi hija nunca había comprendido del todo hasta entonces. Con estas reflexiones, mi actitud hacia ella se transformó. Ya no era el padre que cedía a todas las peticiones, ni el hombre silencioso que se tragaba sus quejas para evitar conflictos. Era firme. No estaba enojado, pero era claro. Ella lo notó, y esta comprensión la afectó profundamente. Una tarde, después de semanas de reuniones silenciosas y conversaciones breves, llegó a casa con un rostro que mezclaba nerviosismo y determinación. Se sentó frente a mí y respiró hondo, y por primera vez se disculpó. No fue una disculpa perfecta, ni larga ni poética, pero fue real, y eso fue suficiente. Dijo que ahora entendía lo que había perdido, no solo materialmente, sino emocionalmente, que sabía que me había tratado como si fuera desechable, que reconocía que no merecía mi perdón automático, que solo quería intentar empezar de nuevo. Esas palabras tocaron algo dentro de mí que no esperaba. No borraron el dolor, pero lo reorganizaron. De repente, sentí que la vida me ofrecía una oportunidad única, la oportunidad de reconstruir una relación no basada en ilusiones, sino en verdades. Los días siguientes fueron una mezcla de pasos cautelosos e intentos sinceros. Ella comenzó a ayudar con pequeñas tareas de la casa, a preguntarme cómo estaba, algo que no había hecho en años, a compartir detalles de su vida con una honestidad tímida pero creciente. Y yo, a mi vez, empecé a abrir pequeñas brechas para que ella pudiera entrar de nuevo, no como antes, no como alguien con derecho a todo, sino como alguien dispuesta a aprender a amar de forma adulta. La relación no era perfecta. Quizás yo nunca lo sea. Hay marcas que permanecerán para siempre, como cicatrices internas que a veces duelen cuando el tiempo cambia. Pero me di cuenta de que incluso las cicatrices pueden ser recordatorios de supervivencia. En ese proceso silencioso, casi espiritual, de reconstrucción, llegué a comprender que el amor no desaparece, se transforma. A veces se fortalece, a veces se endurece, a veces se reorganiza en algo completamente nuevo. En nuestro caso, no murió, renace, no como antes, no ingenuo,
no ciego, sino como algo más consciente. Y mientras veía a mi hija intentar corregir el rumbo, asumir la responsabilidad, reconstruir puentes que ella misma había quemado, sentí una emoción extraña y poderosa. Orgullo, no orgullo tradicional, sino un orgullo maduro y humilde, de alguien que ve a otra persona enfrentarse a sus propias sombras. Y ese orgullo, para mí, fue la verdadera resolución de esta historia. El dolor sigue presente, pero ahora camina junto a la esperanza. La distancia emocional se ha reducido, pero no ha desaparecido. Se ha convertido en un espacio necesario para que ambos respiremos. Y lo más importante, entendí que la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a reconstruirse después de ellas. Y en ese momento, mientras mi hija me abrazaba con una sinceridad que casi había olvidado, me di cuenta de que, a pesar de todo, habíamos aprendido, cada una a su manera, cada una a su tiempo, pero habíamos aprendido. La conclusión de esta historia no es un final triunfal, ni un castigo ejemplar, ni una reconciliación perfecta sacada de un relato sentimental. Es más bien una cruda mezcla de realidad, crecimiento y heridas que aún arden, pero que finalmente han comenzado a sanar. Siempre imaginé que cuando llegara el momento de la verdad entre mi hija y yo, todo sería claro, objetivo, definitivo, como si la vida de repente decidiera darnos respuestas prefabricadas. Pero no fue así. La vida nunca es así. La verdad llegó en capas, cada una más pesada que la anterior, y el proceso de comprenderla exigió de nosotros una clase de coraje que no se puede aprender leyendo libros ni escuchando los consejos de otras personas. Exigió el coraje de mirar hacia adentro, de reconocer que ambos cometimos errores, cada uno a su manera. Yo cometí el error de amar demasiado sin límites. Ella cometió el error de confundir amor con obligación, disponibilidad con servidumbre, confianza con debilidad. Y cuando el notario leyó ese testamento en voz alta para todos, cuando cayó su máscara, cuando su arrogancia se hizo añicos como un cristal en el suelo, eso no fue solo el final de una fase, fue el comienzo de una reconstrucción que ninguno de nosotros estaba preparado para afrontar. Durante meses después de ese episodio, sentí un equilibrio constante entre el alivio y la melancolía. Era como si hubiera recuperado algo que ella me había arrebatado. Mi voz, mi respeto, mi autoestima, pero al mismo tiempo hubiera perdido algo que siempre había sido mío, la inocencia con la que la veía. Nunca más podría volver a mirarla con los mismos ojos que antes. Esto no significa que el amor terminara, simplemente dejó de ser ciego. Y, para ser honesta, quizás ese fue el mayor regalo que me trajo ese episodio, la capacidad de amar conscientemente, no sumisamente. Mi hija también cambió. Y cambió de una manera que nunca imaginé posible. La herida que cargó ese día, la herida de ver su imagen destrozada ante todos, la herida de sentir que no era tan poderosa como creía, abrió espacio para una humildad que nunca había visto en ella. Una humildad tímida y frágil, que vacilaba, pero que existía. A veces me llamaba tarde por la noche solo para decirme que estaba pensando en las cosas que había hecho. Otras veces se presentaba en mi casa con pequeños gestos, casi imperceptibles, pero llenos de significado. Una comida que ella preparó, un documento que tú organizaste para ayudarme, una breve conversación en la que, por primera vez, me preguntó sinceramente cómo estaba. Fue en estos pequeños gestos, en estos pequeños destellos de humanidad, que comencé a darme cuenta de que algo dentro de ella realmente había cambiado. Y con cada paso que ella daba, yo también daba un paso, no hacia atrás, como en el pasado, sino a su lado. Un paso cauteloso, firme, consciente, porque después de todo, aprendí una dura lección. Las relaciones no duran en silencio, no duran en sacrificios unilaterales, no prosperan con el miedo, solo prosperan con el respeto. Al final, la historia no termina con una reconciliación perfecta ni una ruptura definitiva. Termina con una verdad incómoda pero liberadora. Crecimos, ambos. Y crecer duele.
Duele mucho, pero es un dolor que purifica, que reorganiza, que deja espacio para algo mejor. Hoy, cuando pienso en aquel día en que mi hija me llamó inútil, el impacto de la palabra aún resuena de vez en cuando, no porque tenga poder sobre mí, sino porque me recuerda cuánto me dejé menospreciar para mantener la paz. Nunca volveré a hacerlo. Hoy, cuando recuerdo la reunión con el notario, veo no solo la caída de mi hija, sino el renacimiento de un límite que debía haber establecido años antes. Y cuando pienso en el futuro, no imagino una relación perfecta entre nosotras. Imagino algo más real. Dos personas caminando juntas, conscientes de sus propios defectos, pero dispuestas a hacer las cosas de otra manera. Lo que más me impactó de todo esto fue darme cuenta de que a veces lo que destruye a una persona no es la maldad del mundo, sino la ausencia de límites. Y lo que los salva es precisamente aprender a ponerlos. Al final, mi mensaje para quienes escuchan esta historia es simple, pero profundo. Nadie merece cargar solo con el peso de una relación desequilibrada. Pon límites, di no, protégete. La verdad puede doler, pero las mentiras destruyen. Y sobre todo, recuerda que amarte a ti mismo no es egoísmo, es supervivencia. Y si has pasado por algo similar, si te han tratado como menos, si te ha humillado alguien a quien amas, si te has tragado en silencio un dolor que nadie vio, entonces este es el momento de hablar. Si alguna vez has experimentado algo así, deja un comentario a continuación y comparte tu historia. Porque historias como la mía, y quizás como la tuya, solo tienen un propósito real cuando ayudan a alguien a despertar, a ver y a liberarse. Y en el fondo, eso es lo que espero al contar todo esto. Que alguien, al escuchar mis palabras, descubra la fuerza que a mí me costó tanto encontrar.